misma forma en el ministerio que tiene Jesús en el Evangelio de Juan. Dice Jesús lloró, Evangelio de Juan. Es el mismo Dios llorando. Cuando Jesús salva a Nicodemo, Jesús es el Dios que también salva. Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, capítulo 9, es Dios quien sana. Es la misma esencia. Entonces, cuando nosotros predicamos o servimos al Señor, no estamos sirviendo a un representante de Dios el Padre. Estamos sirviendo al mismo Dios soberano, eterno, todopoderoso, al cual nosotros servimos. No tenemos que hacer separación en ese sentido. Lamentablemente, a veces, al no comprender esa misma consustancialidad o un mismo ser, el ser del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a veces podemos caer nosotros en el complejo de Mesías. Es decir, Dios me necesita y yo me esfuerzo y yo me sacrifico, creyendo que la iglesia se sostiene porque yo soy un pastor muy creativo, o la iglesia se sostiene porque yo me esfuerzo mucho por la iglesia, o la iglesia se mantiene, o el ministerio de jóvenes se mantiene porque yo me sacrifico por ellos. No llegues a pensar que el ministerio depende de tu capacidad. No llegues a pensar que el ministerio se sostiene de tu innovación, o de tu energía, o tu capacidad de crear cosas nuevas. El ministerio se sostiene porque es el mismo Dios que te ha llamado, que sostiene a su iglesia. Es el mismo Señor el que hace esta obra a través de nosotros, pero todo es para su gloria. Entonces, antes que tú pienses en que ibas a tener ministerio en el año 2026, Dios, antes que llegues a este lugar y antes que te involucres en tu iglesia, Dios sigue siendo Dios y Él ha creado y ha planeado ese tiempo en la eternidad. Porque Jesús es Dios, ¿no? Entonces, si el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, la iglesia es suya. La iglesia es suya. Tú no eres dueño del rebaño de jóvenes que tienes o de la iglesia que tienes. Descansa en su deidad, en su poder, en su suficiencia, en su majestad, en su grandeza, en su poder, porque Jesucristo es Dios, en la misma sustancia que el Padre Celestial. Te comparto algo de una experiencia personal de aprendizaje de mí mismo. Yo fui pastor por unos 6 años en la iglesia de Arequipa. ¿Hay aquí algún arequipeño? Hay varios. No los he conocido. Yo fui pastor de esa iglesia entre los años 93 al 99. ¿Sabían? No sabían. ¿No le han contado esa parte de la historia? Yo, ahí estaba también conmigo sirviendo el pastor Miguel. ¿Sabían que el pastor Miguel también ha sido pastor allí? No les han contado. Les han borrado de la memoria una historia importante. Ahí sí les han lavado el cerebro. Pero algo importante, fueron 6 años muy fructíferos en el Señor. Hicimos equipo con el pastor Miguel, con varios misioneros. Y en mi caso personal, fui enviado como misionero a Arequipa. Pero pronto me di cuenta que no continuaron apoyándome como misionero. Y tenía que hacer frente a la realidad y las necesidades de la iglesia. Pero mire cómo el corazón es engañoso, porque trabajamos duro. Si quieren le preguntan al pastor Miguel,
por levantar esa iglesia. Era una casona vieja, parecía la casa de, no sé, una casa vieja, de las casonas antiguas que hay en Arequipa, ¿sí? Y teníamos la oportunidad, el privilegio de construir algo, derrumbamos ese templo, toda la iglesia se involucró, trabajó muchísimo y levantamos ese templo que ahora ustedes tienen. ¿Lo disfrutan su templo? Un edificio de 4 pisos, ¿sí? Bueno, fue sudor, lágrimas, esfuerzo y sacrificio. Al punto que un día que yo estaba ahí disfrutando de que habíamos logrado un gran proyecto en la iglesia, me llega una invitación de Lima. Me dicen: pastor, te queremos aquí en Lima, en la iglesia que mata pastores. Pero yo estaba feliz en Arequipa. Servía al Señor, estábamos contentos de la obra del Señor, que estaba creciendo la iglesia, etcétera, etcétera. Y me llaman, no me dijeron así, por supuesto, estoy exagerando. Es mi iglesia y también puedo decir algunas cositas. Y era un gran desafío, salir donde estás seguro, donde te habían ratificado por 10 años, para continuar con la tarea. Y yo peleaba con el Señor: Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no mandan a Gustavo Chiang? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandan a otro pastor? Al pastor Wilson Chávez. ¿Qué sé yo? Se me ocurrieron otros nombres a mí. Y el Señor me dice: yo te quiero a ti. Mire lo importante de mantener una comunión con el Señor. Me dijo así, literal: deja mi iglesia. Me derrumbó espiritualmente, me convenció, me dijo: obedece, porque yo soy el que estoy detrás de todo esto. Yo no sé la junta de aquel tiempo, el pastor Julián ahora está, sirviendo en el CDN, pero Dios usó a la junta de esos años. Y yo, llorando, de verdad, les digo así, iba de casa en casa de los hermanos para despedirme y explicarles que no era un asunto que había nacido en mí. No es que yo quiera irme, porque aunque ustedes no me conozcan, yo sigo amando la iglesia de Arequipa. Tengo un lugar ahí en mi corazoncito. Soy arequipeño. Es más, me dieron mi pasaporte. Y me dieron también las monedas del Characato. ¿No? Ahí lo tengo. Pero miren cómo es Dios. Yo venía despidiéndome los hermanos, llegué a Lima, un poco triste. Me presentaron a las autoridades, me presentaron al equipo administrativo de la iglesia. Pero yo decidí ir de incógnito a Pueblo Libre. Iba de incógnito. Creía que iba de incógnito. Pero ya le habían dicho a los vigilantes, a la secretaria, que un día voy a llegar. Pero yo dije: voy a ver cómo está la iglesia, y fui al culto de oración. Me senté en la parte de atrás, cuando teníamos bancas todavía ahí. Me senté atrás y comencé a participar del culto. Y ahí sentadito, esa misma voz que me dijo: déjame la iglesia, me volvió a decir: esta es tu iglesia. Y yo otra vez me conmoví, porque vi en ese culto de oración 20 gatos. No, una iglesia grande con un grupo pequeño de hermanos orando.
como se dice. El Señor me dice, esta es tu iglesia. Y ahí comenzó mi tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Qué importante es entender que el ministerio lo guía Dios. Que Dios te llama, que Dios te ubica en el ministerio. Y si Dios quiere, te mueve de un ministerio hacia otro. Pero tienes que tener la convicción que es la voz de Dios y no es tu iniciativa. Yo a veces lamento que pasan los años y en lugar de cultivar en el pastorado, en el ministerio, una dependencia de Dios, de aquel que nos llama por privilegio a servirle, a veces hay pastores que se autopromocionan, que se venden a sí mismos, que se autoproclaman como los salvadores de las iglesias. Ustedes que son jóvenes, tengan cuidado con eso. No seamos pastores de like, de Instagram, no sé, Facebook, TikTok. Ya los pastores están incursionando en el TikTok. Mantenga una dependencia de aquel que nos ha llamado. Él nos lleva, Él nos quita y Él nos vuelve a poner en el lugar que tiene su plan con nosotros. Amén. Ahora, eso tiene que ver, como les acabo de decir, con la preexistencia y la esencia de Jesucristo es Dios. En segundo lugar, la importancia de la encarnación de Jesucristo y nuestra identificación con Él. El Hijo de Dios se hizo humano, se puso una piel como la que nosotros tenemos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra habitó es importante, porque aunque es otra palabra griega para darle profundidad a lo que estoy explicando, lo que significa la palabra griega es que es que Dios se hizo tabernáculo, o Dios plantó su tienda entre nosotros. Para ilustrarles un poquito esta verdad, así como en el Antiguo Testamento se habla que la Shekinah, la gloria de Dios en forma de nube o de fuego, lo han leído en Éxodo de Deuteronomio, ¿verdad? Habitó en el tabernáculo. Lo que está diciendo Juan aquí es que Dios habita, la plenitud de Dios habita en la esencia, en la naturaleza humana de Jesucristo. El Shekinah en Jesucristo. Habita la plenitud de Dios. Se hizo carne y habitó entre los hombres. Entonces, para reafirmar lo que he venido diciendo, desde que ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son de una misma sustancia, de una misma esencia, de una misma naturaleza divina, también debo decir que al haber nacido de una mujer como María, Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios, porque en él habita la plenitud de Dios. Asumió la humanidad por completo sin dejar de ser Dios. Y esa esencia de lo que estoy diciendo es muy importante, porque para entender la doctrina del Padre, para entender la doctrina del Hijo, tenemos que entender la encarnación de Jesús. Él se encarnó como ser humano. Como dice este teólogo C.S. Lewis, la encarnación de Cristo es un milagro. Pero ¿cómo explico ese milagro? Dice, es como un buceador que se quita la ropa para sumergirse en el lodo y rescatar algo precioso. Él se encarnó haciendo eso. Es decir, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8, el Hijo se desvistió de su gloria visible
para tocar o encarnarse en nuestra propia lepra, en nuestra propia naturaleza humana. Eso dice Filipenses 2:8. Entonces, cuando tú ministras, cuando tú sirves, cuando tú predicas, no ejerces tu ministerio desde un altar o ejerces tu ministerio desde un pedestal, sino haces tu ministerio desde la tienda, del tabernáculo, desde la encarnación, desde la encarnación. Es decir, tu ministerio, ya que es llamado por Dios, sostenido por Dios, ungido por Dios, Dios te ha regalado dones y gracia sobre gracia también sobre tu vida. Es para que tú lo ejerzas en un contacto diario con otros, para que tú toques vidas, para que seas un instrumento de Dios que bendiga a otras personas. Eso es lo que necesitas. Entonces, no sigamos la corriente, aunque usamos las redes sociales, aunque usamos las iglesias también las redes sociales, no usamos el pastorado para hacernos populares, buscando likes, las redes, el Instagram, el TikTok, el Facebook, ¿no? Para ubicarnos en una posición de autoridad, porque recuerda, la autoridad que tú tienes te la ha dado quien te ha llamado al ministerio. La autoridad que tú ejerces con jóvenes, con adultos, cuando enseñas, cuando predicas, es la que Dios te ha concedido para tener esa autoridad. Y entonces, recuerda esto: un ministerio sin encarnación, sin encarnar lo que es la vida de Jesús, es solo una conferencia. Es solo una conferencia. Si en tu ministerio no tocas el dolor, la tragedia, los conflictos de la gente, no has entendido esta frase de Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Que el Verbo se hizo carne. Nosotros en nuestro ministerio también tenemos que hacernos carne. Este ministerio, como dichos de pensadores y pastores antiguos dicen, tenemos que oler a oveja. Seguramente ustedes han estado en un corral de ovejas o han criado ovejas, y las ovejas tienen pulgas, las ovejas tienen su olorcito a oveja, y cuando se hace el proceso de cortarles, procesar la lana y todo, hay que quitarle el olor a oveja. Y a veces cuando se fabrican aún las chompas de oveja, a veces le queda el olor a oveja, ¿sí o no? Entonces, el ministerio no se hace desde afuera, de lo externo. Tenemos que internarnos, comprometernos, encarnarnos en el ministerio. Tercero, lo que llamo aquí la sumisión voluntaria. El Hijo como modelo de obediencia. Juan capítulo 5, versículo 19, dice algo importante. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que significa es que el Hijo está diciendo que Él no actúa solo. El Hijo no actúa como llanero solitario. No porque no pueda, no porque le falta el poder, sino creo por un exceso de amor y unidad con el Padre. Es decir, la voluntad del Hijo, Jesús, está unida, fundida, conectada, enlazada, amarrada con la del Padre. De tal manera que esta afirmación de Juan 5:19 nos está diciendo que para Él es imposible actuar independientemente. Recuerde lo que dije ayer. A veces hablamos de Dios, predicamos de Dios, pero no conocemos a Dios. No tenemos una relación cercana con el Padre. Podemos
podemos hablar de Jesús, podemos enseñar de Jesús, pero no tener una comunión íntima y cercana con el Señor. No estamos dependiendo del Señor. Realmente tenemos que aprender a depender de Dios. Entonces, si ponemos en práctica lo que dice este pensador, Andrew Murray, otro pensador aliancista, escritor también, ¿qué nos hace incapaces para depender de Dios? Dice él, el orgullo es el único que nos hace incapaces de conocer a Dios. Por eso el Hijo, siendo igual a Dios, eligió el camino del lavamiento de pies. Tu autoridad ministerial, mi hermano, es proporcional al ministerio que Jesús enseñó en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, ¿qué hizo Jesús? Lavó los pies de sus discípulos. Nuestra dependencia de Dios, nuestro servicio al Señor tiene que ser proporcional al tamaño de nuestra toalla para lavar los pies de la iglesia. Ese es el sentido de la encarnación. Ese es el sentido de la sumisión voluntaria y rendición voluntaria al ministerio que el Señor nos ha llamado. Y noten cómo el mismo Señor Jesús dice: yo no puedo hacer nada si no me indica el Padre o veo hacer al Padre. Tienes que ser libre de obedecer al Señor, porque cuando obedecemos al Señor con amor, con rendición, con sometimiento al Señor, podemos experimentar lo que dice este pensador alemán, Dietrich Bonhoeffer. Él dice: la libertad no es la capacidad de hacer lo que queremos, sino la libertad para hacer lo que debemos. Cuando tú entiendes que puedes hacer lo que debes, se acabó el petróleo, se acabó la gasolina. No puedo seguir sin que ese aparato vuelva a funcionar. En el nombre del Señor, préndete. Porque aquí hay unas listas que son muy importantes para ustedes. Por favor, si lo pueden solucionar. Termino el pensamiento de Dietrich Bonhoeffer. La libertad no es la capacidad de hacer lo que queremos, repito, sino la libertad para hacer lo que debemos. En Cristo podemos entender algo que es trascendente, hermanos. Que el hombre más libre de la historia, de la humanidad, es decir, el Señor Jesús, fue el hombre más obediente al Padre. ¿Me está escuchando? El hombre más libre de la historia fue el hombre más obediente al Padre. ¡Qué tremendo! El modelo de Jesús es que ejerce su libertad para que muestre en la obediencia su honra al Padre Celestial, la honra a Dios. Es tremendo entender esta disposición de Jesús, porque el Verbo eterno de Juan 1:1, siendo Dios, su naturaleza, su sustancia divina, Él se dispuso a obedecer a Dios. Entonces la pregunta viene para nosotros: ¿cómo nos atrevemos a hacer cosas sin la dirección de Dios? ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hacer cosas sin consultar con Dios? ¿Cómo nos atrevemos a hacer cosas sin haber pedido la orientación, la guía, el consejo de Dios? Pregúntate, ¿cuántas veces has hecho cosas sin ni siquiera decirle: Señor, ayúdame, no sé qué hacer en este tema? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? El Hijo de Dios no se atreve a hacer nada si no ha visto hacer al Padre o no ha consultado con el Padre. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Sí? Esto nos invita
a que no vivamos nuestra autonomía sin una actitud de rendición al Padre Celestial. Porque a veces lo que queremos es hacer cosas para Dios, pero sin la dirección de Dios. ¿Me escuchaste lo que dije? Queremos hacer muchas cosas para Dios, pero sin la dirección de Dios o sin consultar con el Padre. Puede que tú tengas una personalidad brillante. Puede que tengas talentos que te hacen una persona capaz o simpática para los que te escuchan, para los que te oyen. Pero eso es parte. Muy bien, muchas gracias. Fue oír la oración y la petición. Lo importante es una rendición total. Recuerda esto, el Hijo de Dios fue el Hijo más obediente al Padre. Dispón tu corazón así. Si no lo has pensado así antes, desde ahora dispón tu corazón. No hacer nada para Dios sin la guía y dirección de Dios. Señor, guíame en esto, dirígeme en esto. Aún las consejerías. Señor, guíame para aconsejar a este hermano. Dirígeme tú. Porque el único que conoce el corazón del hombre, ¿quién es? Es Dios. Y el corazón es engañoso, más que todas las cosas, como dice Jeremías 17. Bien, voy avanzando a la última parte. Perdonen que a veces por explicar algunos detalles me toma un poquito más de tiempo. Hebreo 10, 7 dice en adelante: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que tú puedas llegar a la convicción y la conclusión que hacer la voluntad de Dios para ti es algo que te agrada, que te gusta, que estás dispuesto a obedecer al Señor con libertad, por amor, porque es tu manera de honrarle. No olvides siempre consultar con Dios. La última parte de mi exposición, el aspecto número 4, la exclusividad y el camino. El Hijo como único acceso. Tú sabes seguramente Juan capítulo 14, versículo 6, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La frase griega que Jesús usa para afirmar los yo soy en el Evangelio de Juan es ego eimi, donde está directamente reclamando que él tiene la misma identidad del Padre. Está diciendo: yo soy el mismo del Antiguo Testamento, la misma esencia, sustancia, consustancialidad, el mismo ser, unidos en el mismo ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Está reclamando esa identidad. Ahora, este yo soy está diciendo que es el camino exclusivo hacia el Padre. En Juan capítulo 14 responde a Felipe que Él es el camino, la verdad y la vida. Él está hablando de su propia identidad. Por lo tanto, aquí podemos notar que Jesús, para nosotros, no está basando su identidad en sus logros. No está basando su identidad en las cosas que ha hecho en el pasado, sino Él está afirmando que solamente en Cristo todos podremos hacerlo mejor y para su gloria. En ese caso, necesitamos entender estos yo soy de Cristo. Si puedes poner la lista de los yo soy, por favor. Yo soy el pan de vida, solo en Él hallarás saciedad. Yo soy la luz del mundo, en su luz hallarás vida. Yo soy la puerta, en Él hallarás acceso seguro. Yo soy el buen pastor, en Él hallarás cuidado y guía.
Yo soy la resurrección y la vida, solo en Él hallarás victoria sobre la muerte. Yo soy la vid verdadera, solo en Él hallarás fruto verdadero. Comprender estos yo soy y aplicarlos a la vida personal puede que revolucione tu comprensión de Cristo. Para nosotros Él es todo lo que necesitamos para nuestra vida y para nuestro ministerio. Son 7 yo soy. Y déjame decirte, tal vez reforzar solo 3 de los que están aquí. Acá hay 6, falta uno que les voy a explicar luego. El pan de vida. Tú no puedes intentar que, siendo Jesús el pan de vida, alimentar a otros. Si en tu ministerio tú estás desnutrido, estás con anorexia, si tú estás demasiado débil en tu comunión con Dios, ¿cómo pretendes alimentar a otros si Él es el pan de vida? ¿Estás entendiendo? Necesita ser una fuente nutrida del Señor para compartir con otros. Segunda explicación: Jesús, la luz del mundo. Si tú estás en tu liderazgo tal vez confundido, no tienes visión en tu ministerio, la has perdido, no tienes claridad para hacer las cosas, ¿cómo no vas a consultar con aquel que dice que yo soy la luz del mundo? Necesitas, para no andar en tinieblas y oscuridad, alimentarte del que ha dicho: yo soy la luz del mundo, y Él te dará dirección en tus decisiones, en tu estrategia, etc. Una tercera explicación, cuando dice yo soy la vid verdadera. La única fuente, Jesús nos está diciendo, de fruto, de vitalidad, de dinamismo, de creatividad, es la vid verdadera. Las ramas que se desligan de la fuente, de la vid verdadera, no pueden dar fruto por sí mismos, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor no te está llamando a un activismo estéril, o correr mucho, sacrificarte mucho, esforzarse mucho, porque no vas a ver frutos reales. Los frutos reales son frutos de tu comunión con el Hijo de Dios. Que Dios sea la fuente que dé vitalidad a tu ministerio. En otras palabras, no sirvas en la carne, no sirvas en el conocimiento, no sirvas cuando estás desligado de Dios. Vuélvete a Dios primero y después continúa sirviendo al Señor. Regresa a la fuente original, aquel que te ha llamado al ministerio, porque puede que tengas mucha elocuencia, pero tu éxito no se mide por cuánto predicas o cuán excelente es tu predicación. Tu éxito se debe medir por cuán ligado estás a la fuente original de la vid verdadera. Amén. Y cuando dice, por ejemplo, Juan 14:6, yo soy el camino, es que Él es el camino. Cuando dice yo soy la verdad, Él es la verdad, no es la fuente del conocimiento de la verdad, Él es la verdad. Cuando dice yo soy la vida, Él es la fuente de la vida. Entonces, de ahí viene nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestra convicción, y debemos mantenernos así. Jesús es la única solución. Timothy Keller, un escritor también muy importante de la teología, dice: Jesús no vino a decirnos cómo vivir. Escucha esto. Él vino a hacer la vida que nosotros no pudimos vivir y a morir la muerte que nosotros no debimos morir. Si quieres entender la vida de un hijo de Dios, esa vida está en Cristo. Y si quieres entender el sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos que nosotros acercarnos también a Jesús. Él es la respuesta a todo esto. Y finalmente,
este último cuadro. El siguiente, por favor. Como dije al principio, no, el siguiente cuadro, por favor. Bueno, eso es importante. Cristo es el centro de toda la gloria de Dios. Si lo pierdes de vista en tu predicación, estarás dando conferencias de moralidad, pero no estarás dando vida. John Owen es un apologeta que seguramente el pastor Miguel lo va a mencionar en algún momento. Este cuadro. Y ese es el final. Nuestro llamado, mi hermano, empieza en la eternidad. En ese concepto de la palabra griega homoousios. Tú no fuiste llamado de casualidad, el Señor te llamó en la eternidad, pero el Señor, para traernos ese mensaje, se encarnó. Él hizo tienda, hizo tabernáculo. Lo que implica para nosotros es que también tenemos que encarnarnos en nuestro ministerio para tocar la vida de quienes servimos, para tocar la vida de aquel que está en nuestro ministerio, o a quien quiero alcanzar, a la juventud o a las familias. Pero esa encarnación se manifiesta en la obediencia. Una obediencia libre, sujeta, voluntaria, llena de amor por el Señor, sometido al Padre como se sometió Jesús. Y finalmente, allí está tu identidad. El buen pastor dijo: yo soy buen pastor. Y ese buen pastor está dispuesto a alimentarnos, a cuidarnos, a protegernos. Tu identidad está en Cristo. Por lo tanto, la exhortación final es: no ministres para ser alguien, ministra porque en el Hijo de Dios ya lo eres tú. Pero siempre dependiendo del Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿El Señor les ha hablado? Vamos a orar entonces. Padre, queremos darte gracias, Señor.